Gracias por invitarme. Espero que me oigan bien. Sí, se te escucha súper bien. Ah, bueno. No sé cómo han venido trabajando la dinámica. Lo que yo hice fue traer una presentación, ¿verdad? Ahí les voy a mostrar los temas generales que vamos a ver hoy. Y no sé cómo, o sea, a mí no me importa que me interrumpan cuando estoy dando la charla, entonces si quieren lo hacemos de esa manera para que no tengan que esperar hasta el final, por ejemplo. Sí, Entonces, normalmente siempre interrumpimos. ok, está bien. Y igual ahí cuando ellos hacen preguntas en el chat o algo así, igual yo cualquier cosa Así, ahí las estoy leyendo o así, o algún comentario, ok, igual, sí, ¿verdad? Entonces, perfecto. y tal vez, bueno, en unos minutos que se conecta más, o tal vez como a la mitad la voy a interrumpir para tomar una foto de record. Ok, Y siempre está espero bien. cuando hayan más conectados. Bueno, Entonces, ahí voy a estarla molestando. Así que, ahora sí, adelante. bueno, ok, voy a compartir mi Fernando, no sé si presentación. estás hablando, tenés el micrófono apagado. ¿Cómo? Sí, Fernando, está apagado, está apagado. ahora sí. Ok. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están, profesores? Hola, creo que voy a apagar mi video porque la conexión aquí no es muy buena. Ok, no hay Bueno. problema. Ok, ahora sí voy a compartir. Entonces, bueno, ahí en buena teoría estoy compartiendo. Me avisan cualquier cosa. Ay, Ya, ahora sí, Glory, estás en pantalla ok, completa. ok. Bueno, entonces lo que quería hablarles en la sesión de hoy era, bueno, el tema general de murciélagos y que veamos un poquito la parte de la biología de estos mamíferos y un poco el papel que ellos pueden estar cumpliendo en los ecosistemas. Lo primero es, tal vez aquí es la primera interrupción o no sé, el primer aporte que ustedes quieran y puedan hacer, ¿verdad? O sea, ¿cómo definen ustedes un murciélago? Bueno, un mamífero puede ser. Sí, es un mamífero. ¿Qué tipo de mamífero? Un mamífero volador. Sí, un mamífero volador, exacto. Esa es como la definición más sencilla, ¿verdad? Porque en realidad mamíferos así capaces de lo que se llama vuelo sostenido, en realidad solamente los murciélagos. Entonces, cualquier mamífero volador es básicamente un murciélago. En varios idiomas, bueno, aquí les muestro en alemán, en francés y en ruso, todos esos nombres y muchos otros idiomas, a los murciélagos siempre se les ha asociado con ratones voladores. Entonces, todas estas, por ejemplo, en estos idiomas, diferentes idiomas, todos quieren decir ratón volador, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante, ¿verdad? Que muchas culturas distintas siempre se ha asociado a los murciélagos, o sea, o se les pone como sinónimo de ratones. Entonces, una de las cosas que yo quiero mostrarles es, o que ustedes juzguen por ustedes mismos si realmente pueden considerarse ratones voladores o no. Y claro que, bueno, mucho de las ideas, un poco como más en América y bueno, tal vez en Europa, ¿verdad? Muchas de nuestras ideas suelen ser bastante negativas, digamos, de los murciélagos. Y yo creo que en gran medida mucho por, bueno, películas, mitos que han estado surgiendo, ¿verdad? Aquí les pongo una caricatura a la derecha, ¿verdad? De un murciélago que viene con un montón de pelo enredado y dice que porque uno de los mitos es que los murciélagos como que se enredan en el pelo de la gente. Y bueno, por supuesto que eso es un mito, ¿verdad? Ellos son bastante capaces de distinguir cuando hay una cabeza presente y tratar de evadir esa cabeza para no enredarse en el pelo. Pero bueno, eso es un poquito ahí como en la parte de los mitos un poco negativos. Y bueno, hace poquito, este año, el año pasado, salió un artículo muy bonito de una organización que se llama RIMBA, que está bueno, trabajan mucho en el sureste asiático y ellos se dieron a la tarea de buscar en todo Asia y bueno, en Australia también,
las ideas que tiene la gente, la parte como cultural de ideas o asociación que hace la gente con respecto a los murciélagos. Y hay muchas asociaciones muy positivas que hay en varios países en Asia. Y yo creo que en términos generales en Asia es donde se percibe más positivamente a los murciélagos, ¿verdad? Eso es nada más una ilustración ahí de varios de los conceptos positivos que tienen las personas sobre estos mamíferos voladores. Y de hecho, bueno, en China hay muchas, creo que de las imágenes más positivas que se tiene sobre murciélagos puede que sea en el país de China, ¿verdad? Que de hecho el ideograma, ¿verdad? Que está aquí a la izquierda, que se utiliza para definir o para escribir la palabra murciélago, eh, es prácticamente la misma forma en que se escribe la palabra bendición, ¿verdad? Entonces, fu en ambos, para ambos fu representa murciélago y representa bendición. Y también pues se hacen muchísimas decoraciones, no sé si logran ver acá las decoraciones que simbolizan a los murciélagos, ¿verdad? Todos estos símbolos alrededor de estos platos, en esta cartera, ¿verdad? Todos estos símbolos lo que lo que hacen es representar a los murciélagos. Entonces, en general en China tiene una imagen bastante positiva de lo que son los murciélagos. Y bueno, ya entrando un poco como en la parte de la biología, bueno, se sabe que es el único mamífero capaz de vuelo sostenido. Hay otros como las ardillas que llaman ardillas voladoras o los colugos, que lo que hacen son buenos planeadores, pero no pueden mantener el vuelo, digamos, no pueden mantenerse volando. Y bueno, una de las ideas, precisamente la habilidad de volar de los murciélagos, se asocia muy fuertemente con el éxito que tiene este grupo de mamíferos, ¿verdad? En todos los mamíferos, el segundo grupo más exitoso son los murciélagos, el primero son los roedores. Entonces, se piensa que sí, ¿verdad? Que el hecho de que pueden volar, ¿verdad? Hace que sean menos propensos a ser depredados, ¿verdad? Además, les permite explotar recursos diferentes, digamos, a otras especies. Em, Perdón por el ruido, es que hay mucho camión que pasa por acá. Em, entonces, este vuelo también les permite explotar recursos que son bastante distintos al resto de los mamíferos. Y otra cosa es que también mejora muchísimo la capacidad de dispersión de estos animales. Entonces, de hecho, en muchísimas islas en diferentes partes del mundo, el único mamífero que es nativo de muchas de estas islas son los murciélagos. Y bueno, para poder entender el proceso de vuelo de los murciélagos, pues por supuesto la estructura más importante es esta membrana que se llama patagio, que es una membrana bastante resistente, pero que además es también flexible y entonces lo que hace es conectar a los diferentes dígitos o los dedos, ¿verdad? Luego vamos a ver más en detalle, digamos, dónde está cada uno de los dedos, pero en este caso, pues bueno, esa membrana juega un papel importante en el vuelo. Y bueno, eso es un video que muestra varias escenas que son hechas en cámaras que pueden grabar, o sea, que graban en cámara lenta, son de muy alta definición, y entonces se muestra el papel que juega obviamente esa membrana o ese patagio en ayudar a que los animales mantengan este vuelo sostenido, ¿verdad? Esa es una especie que no es, digamos, no es de América, es una especie de Asia y África, el género Rosetus, y que lo que hacen es ponerlos en lo que se llaman túneles de viento. Entonces, como ven, el animal está estático porque está recibiendo mucho viento y entonces puede mantenerse volando en el mismo sitio. Entonces, como ven, es una membrana que es bastante elástica. Bonitos esos videos de muy alta velocidad. Aquí en esta parte del video lo que le hacen es les marcan unos puntos en las alas para poder rastrear dónde colocan cada una de las partes de sus alas mientras están en el proceso de vuelo. Entonces son para investigaciones de morfología en particular, ¿verdad?
Ok. Bueno, el otro tema que es muy importante en murciélagos es lo que se llama la ecolocalización o ecolocación. Hay varios nombres también que se le dan. Y en los murciélagos, en un grupo muy grande de murciélagos, porque no todos los murciélagos ecolocalizan. Hay algunas especies que son principalmente diurnas y entonces no necesitan utilizar la ecolocalización para ubicarse. Entonces, la ecolocalización es un poco localizarse por medio de ecos, utilizando una forma de sonar, ¿verdad? Y es, bueno, se le considera lo que se llama una forma de autocomunicación, es comunicación con sí mismo, ¿verdad? Y estos son sonidos que los murciélagos emiten por la boca o que incluso pueden emitir también por la nariz y que cuando chocan con un objeto regresan al animal que los emitió, ¿verdad? Entonces, ese eco que regresa puede utilizarse para determinar cuál es la posición, cuál es la velocidad, la dirección e incluso también el tamaño de las presas, el tamaño o posición de obstáculos o incluso también para poder encontrar depredadores. Entonces, estas imágenes acá muestran en la de arriba, por ejemplo, el animal emitiendo el sonido, ¿verdad? En anaranjado y luego el sonido que emitió choca con un objeto, por ejemplo, un tronco del árbol, de un árbol, y el eco se ve como las ondas de color amarillo, ¿verdad? Entonces, esas ondas van a ser distintas, las ondas del eco van a ser distintas dependiendo del objeto, por ejemplo, que sea, que tenga una estructura rugosa o una estructura más suave, o incluso también es diferente dependiendo de si la presa se está alejando o se está acercando. Entonces, eso se le llama el efecto Doppler y eso los murciélagos pueden detectarlo solamente con la emisión de su ecolocalización. Entonces, en la imagen del centro, el animal emite el sonido y como el animal la presa se está alejando, entonces las ondas se alargan y ese alargamiento de las ondas le permite al murciélago determinar que esa presa está más bien alejándose del murciélago, ¿verdad? Mientras que en una presa que se está acercando, como la que se ve aquí abajo, más bien las ondas de sonido se van acortando, se hacen más seguidas y eso el animal entonces puede saber qué representa una presa que se está acercando. Entonces, es un medio entonces de autocomunicación y de poder encontrar presas que es extremadamente eficiente. De hecho, ellos pueden obviamente encontrar obstáculos y presas todo en completa oscuridad y por eso es que entonces son tan exitosos como animales nocturnos. Bueno, y este video, digamos, representa un poco ese proceso, ¿verdad? Y es bastante bonito porque el video también muestra que los murciélagos emiten su sonido, el que se ve en amarillo, lo emiten cuando aletean hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cada aleteo de los murciélagos es básicamente un momento en el que ellos están emitiendo ecolocalización, ¿verdad? Y bueno, las ondas rojas son las que regresan al murciélago que le ayudan a determinar varios aspectos, ¿verdad? De la potencial presa. Bueno, esta es una imagen bastante bonita porque le permite a uno ver varios aspectos de la morfología que ahora les voy a comentar. Este es digamos, un típico murciélago, de hecho, representa una de las familias más abundantes del mundo. Y aquí hay como varias imágenes también para que ustedes vean mucha de la diversidad de estructuras que existen, ¿verdad? Una de estas voy a poner el puntero, una de estas son estas que tienen en las narices, muchas de estas especies, ¿verdad? Que se le llaman hojas nasales. Entonces vean que algunas de estas tienen hojas nasales de diferentes formas, mientras que hay otras que no tienen, como esta especie que está acá, esta otra especie que está acá, ¿verdad? Entonces la presencia de esas hojas nasales nos ayudan a identificar muchísimas especies, que de eso vamos a hablar un poquito mañana, de la identificación.
Y bueno, por ejemplo, hay otras especies aquí también que son de diferentes familias o de la misma familia que tiene hoja nasal, puede que esa hoja nasal sea muy modificada, como en el caso de los vampiros, que también vamos a hablar mucho más mañana. Aquí también un poco la diversidad de rostros, ¿verdad? No solamente lo de las hojas nasales, ¿verdad? Sino también el hocico, que algunas veces está bastante alargado, ¿verdad? Como muchas especies que consumen néctar. Otras hojas nasales que son bastante diferentes de especies en otras partes del mundo, o el murciélago, un murciélago que el macho tiene una caja vocal sumamente agrandada, ¿verdad? Que es de la especie Ipsignathus monstrosus, y esta especie, los machos empiezan a vocalizar de manera muy fuerte para poder atraer a las hembras. Entonces, los machos tienen este rostro sumamente agrandado, que es para eso, con fines de cortejo. Y luego también hay una altísima diversidad de coloraciones, ¿verdad? Naranjas, hay varias especies que son blancas, murciélago panda que llaman, que tiene blanco y negro, otras que son café o bastante oscura, ¿verdad? Algunos tienen unos penachos bastante vistosos, ¿verdad? Otros tienen orejas y la hoja nasal extremadamente grande, o también tienen orejas gigantes, básicamente casi del mismo tamaño del cuerpo. Y aquí un montón de otras especies, muchas de estas que ni siquiera están aquí en Costa Rica, como para que vean la diversidad de rostros y combinaciones de colores y otras cosas que son interesantes de los murciélagos. Y bueno, también en términos del tamaño, pues los murciélagos pueden ser o bastante grandes, ¿verdad? Como el más grande del mundo, que es Pteropus vampirus, que puede pesar hasta 1,1 kilogramos, o Crassionycteris tongloyai, que es el murciélago abejorro que le llaman, que pesa 2 gramos. Entonces, vean que tiene una diversidad de tamaños también bastante grande. Y esta parte de la morfología que quería enseñarles, ¿verdad? Es como desguazando un poco cómo es el murciélago. Entonces, bueno, obviamente tenemos el cuerpo del murciélago y cada una de las alas, ¿verdad? La oreja, que tiene bastante diversidad de estructuras, estas orejas, ¿verdad? Y la oreja tiene como un piquito en la base de la oreja a la que se le llama el trago. Luego muchas especies pueden tener la hoja nasal. Y luego, bueno, aquí viene el brazo, entonces aquí está el hombro y aquí está el codo del murciélago. Y esto que está aquí se le llama antebrazo. El antebrazo es una estructura muy importante porque dependiendo de la longitud del antebrazo, así nos ayuda esto a identificar muchas especies. Entonces uno siempre tiene que llevar algo para medirles el antebrazo si uno quiere atrapar muchas especies y no está totalmente segura cuál es la especie que uno logra capturar. Glory, Ajá, una consulta. dale. Por ejemplo, bueno, aquí usted nos está mostrando esta imagen del murciélago, ¿verdad? Que tienen la hoja nasal. Hay otros que no tienen hoja nasal, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto se debe a que son características, digamos, por ejemplo, de la condición alimenticia, de que son frugívoros o son nectarívoros, o realmente qué es lo que marca, digamos, esa diferencia en la taxonomía de los murciélagos. Sí, la hoja nasal es en realidad, digamos, la familia más abundante en toda América es la familia que tiene hoja nasal, ¿verdad? Que es la familia Philostomide. Y en realidad la familia de esta Philostomide, aunque bueno, todos tienen hoja nasal, exceptuando muy poquitas especies, todos tienen una dieta muy diferente. Entonces incluso puede que tengan hoja nasal y son insectívoros o son frugívoros o son nectarívoros, ¿verdad? Entonces sí varía mucho. Es como quizás una característica que evoluciona en ciertas familias, por ejemplo la Philostomide, pero que está en América, pero también ha evolucionado
en otras familias en el viejo mundo, ¿verdad? En Europa, en África, ¿verdad? Hiposidéride, Rhinolophide, que son familias que tienen hojas nasales, bueno, que son bastante diferentes a la familia de América, que es Philostomide. Y la hoja nasal es una estructura que, aunque no se conoce todavía muy bien cuál es la función, lo que se sospecha es que en muchas de estas especies, cuando emiten la ecolocalización, que la emiten por la nariz, la hoja nasal lo que ayuda es como a enfocar ese sonido. Entonces, en lugar de que el sonido se disperse, ¿verdad? Y pierda como potencia muy rápidamente, al enfocar bastante el sonido, eso hace que el sonido viaje más distancia y entonces sean más eficientes en la ecolocalización. Pero sí no hay una asociación tal vez como muy clara con la parte del tipo de comida y si tienen o no hoja nasal. No sé si contesté un poco ahí la consulta. Bueno, entonces, bueno, ahí ya después del antebrazo que les había mostrado, pues ahí tenemos la muñeca y la muñeca tiene, o sea, el primer dedo que se ve y que es el dedo libre que tienen prácticamente todas las especies, puede que en algunos casos sea mucho más grande, mucho más pequeña, pero ese primer dedo libre, bueno, ese es como si fuera nuestro pulgar, y luego hay uno que se ve chiquitito, que es el segundo dedo, normalmente cuesta bastante verlo, y luego ya vienen los tres dedos más grandes y que entonces permiten ayudar más a tener la membrana y que haya un vuelo adecuado, ¿verdad? Entonces el tercer dedo, el cuarto y el quinto dedo. Y bueno, aquí está todo alrededor entre el cuerpo y los dedos. Y entre los dedos se ha desarrollado esta membrana, ¿verdad? O el patagio, ¿verdad? Luego viene ya la parte posterior del animal, ¿verdad? Las patas. Y las patas, la rodilla está aquí en los murciélagos. Y la rodilla se flexiona en el lado opuesto de cómo nosotros flexionamos la rodilla. Entonces ellos la flexionan para atrás y la membrana que está, o toda esta región de la membrana entre las dos patas traseras, a eso se le llama el uropatagio. Y el uropatagio es muy importante para que los murciélagos se ayuden a, a cazar insectos, que luego les voy a enseñar algunos videos de eso. Luego, bueno, muchas especies tienen una cola, puede ser una cola cortita o una cola bien larga que llega hasta el borde del uropatagio, o incluso la cola puede salir del uropatagio. Entonces, todas esas características nos ayudan a distinguir entre varias especies. Y luego, bueno, claro, tenemos el pie. El pie tiene en muchas especies, o prácticamente todas tienen las garras bastante bien desarrolladas que les permiten posarse bastante bien en los refugios donde ellos se encuentran. Y luego también hay eh, una estructura que se llama la espuela calcárea, ¿verdad? Que esa estructura le ayuda a darle forma al uropatagio y es como que le ayuda un poco a sostenerse. Es una estructura hecha de cartílago. Pues esa es digamos, la morfología del murciélago en general. Y ya viéndolo en la imagen que les había puesto antes, bueno, aquí se ve entonces el pulgar, la membrana que está en la parte anterior del cuerpo, ¿verdad? Entre, digamos, el brazo y la cabeza. Esta partecita que es un pedacito chiquitito de membrana, a eso se le llama propatagio. El patagio tiene varios sitios donde puede encontrarse y entonces en este caso, como es esta zona aquí, se llama propatagio. Luego está el pulgar, el segundo dedo que les había enseñado y ya aquí el tercer dedo. Entre el tercer dedo y el quinto dedo, la membrana, a la membrana se le dice dactilopatagio, ¿verdad? Y luego entre el quinto dedo y el cuerpo, a la membrana se le llama plagiopatagio. Y bueno, ya les había comentado que entre las patas traseras, a la membrana se le llama uropatagio.
Bueno, el otro que también quería comentarles un poco es qué sabemos con respecto a los registros fósiles, ¿verdad? Porque muchas veces la gente me pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan viejos son los murciélagos o qué se sabe, digamos, en términos de la evolución de los murciélagos? Entonces, lo que sí, digamos, hay pocos registros fósiles de murciélagos porque tienen huesos muy pequeñitos y delicados, pero lo que se conoce es de dos especies que más o menos se estima que vivieron hace unos 52 millones de años y se han encontrado estos fósiles, bueno, en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Y bueno, esta especie que se llama Icaronecteris index, esta es una especie que es mucho más similar, digamos, a las especies actuales, ¿verdad? Tiene los dientes típicos de un murciélago insectívoro y tiene las proporciones, digamos, de las alas y patas, etcétera, que son muy parecidas, esas proporciones, a las especies modernas. Y se sospecha que era una especie capaz también de volar. Y tiene una garra en el dedo índice, no sé si la ven aquí, en el dedo índice, tener esa garra, por eso se le puso el nombre index, ¿verdad? Icaronecteris index. Y bueno, la otra especie que también es una especie bastante antigua, pero que tiene características un poco más distintas a los murciélagos actuales, es Onychonecteris finnei, y también seguramente vivió hace unos 52 millones de años, y es la especie más primitiva que se ha encontrado hasta el momento. También se encontró en estos restos fósiles en el estado de Wyoming y tienen algunas características con las especies actuales, ¿verdad? Que tienen garras en los 5 dedos de la mano, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los murciélagos, las especies tienen solamente en el pulgar, tienen una garra, en el resto de los dedos de la mano no tienen garras, en cambio esta Onychonecteris sí tenía. Y luego tienen los antebrazos más cortos y las patas más largas, que seguramente no era tan eficiente para volar como Icaronecteris. Bueno, ¿y qué otros mamíferos, digamos, están relacionados o son parecidos a los murciélagos? Bueno, parecidos, digamos que relacionados genéticamente, porque eso es algo que siempre la gente me pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es, verdad? Que si los murciélagos están emparentados con los ratones o con quién están emparentados. Entonces, para esto siempre es bastante útil fijarse en lo que se llaman los árboles filogenéticos. Estos son como si tuvieran ramas, un árbol, ¿verdad? Y cada una de esas ramas representa a un grupo taxonómico, ¿verdad? Y en este caso, bueno, los árboles filogenéticos que muestran estas relaciones evolutivas, ¿verdad? De quién está emparentado con quién. Y en este caso lo que hago es enseñarles el árbol filogenético de los mamíferos, de todos los órdenes de mamíferos. Entonces, aquí se ve todos los diferentes órdenes y, bueno, aquí abajo están los murciélagos, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo estén conectadas las ramas, eso muestra quién está más emparentado con quién. Entonces, vamos a ver en el caso, vamos a acercarnos un poco y ver con detalle al grupo de los quirópteros. Entonces, los quirópteros están conectados, están solitos en su rama, y su rama está conectada a otra rama que incluye a estos 4 órdenes de mamíferos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los perisodáctilos y cetartodiodáctilos, esto incluye, por ejemplo, las dantas, los saínos y chanchos de monte, ¿verdad? Entonces, estos son esos mamíferos que le llaman ungulados y que tienen, bueno, las típicas pezuñas. Entonces vean que los murciélagos están bastante emparentados con los ungulados, además están también emparentados con los pangolines, ¿verdad? Y están emparentados con los carnívoros. Aquí pongo pues la imagen del jaguar, pero hay un montón de otros carnívoros también, ¿verdad? Entonces el grupo de los murciélagos incluye a todos estos órdenes de mamíferos, ¿verdad? Este grupo de toda esta rama que está en rojo
también está bastante emparentada con, por ejemplo, las musarañas, ¿verdad? Y luego todo este grupo que incluye musarañas y murciélagos y etcétera, está conectado a otra rama que incluye a varios grupos que son de bastante interés, por ejemplo, los roedores. Entonces vean que los murciélagos realmente no están tan emparentados con los roedores, ¿verdad? Y lo interesante es que los roedores están más emparentados con nosotros, los primates, que con los murciélagos. Entonces vean que mucho de esto de los mitos que existen de que los murciélagos están emparentados con roedores no tiene sustento, digamos, científico de lo que se ha encontrado, bueno, en registros fósiles y la parte genética, la información genética nos dice que roedores son completamente distintos a los murciélagos. Lo otro que a mí me parece siempre bastante interesante es la parte de la reproducción en murciélagos, porque es una etapa, como en todos los mamíferos, es una etapa muy complicada para las hembras, pero yo creo que en murciélagos es particularmente complicado, porque si a los mamíferos, y bueno, nosotros como mamíferos que somos también, ¿verdad? Nos cuesta estar trasladando a nuestros bebés, a nuestras crías. Imagínense lo que es tratar de hacer eso cuando uno es un animal que tiene que volar, ¿verdad? Entonces, es una tarea bastante complicada y de hecho que las crías en los murciélagos nacen bastante grandes. A veces incluso casi que un recién nacido puede pesar el 25% del peso de la mamá. Entonces, imagínese que eso puede ser como si uno tuviera una mujer de 60 kilos, como que tenga un bebé de 15 kilogramos. Entonces, y con esos 15 kilogramos tiene que ponerse a volar. Entonces es realmente una tarea bastante difícil para los murciélagos. Lori, ¿y Ajá. una hembra solo tiene una cría o puede tener más? Sí, puede tener más. De hecho, lo más común es que tenga solo una cría. Entonces yo puse varios ejemplos, ¿verdad? De una especie aquí, digamos, la de arriba a izquierda, que tiene solo una cría, la del centro de arriba, que también tiene solamente una cría. Y estos aquí, que son especies que nosotros encontramos, que le llaman murciélago narigón, ¿verdad? Que no sé si le ven aquí, esta es una hembra que tiene, bueno, esto amarillo, que es el cuello de la hembra, y esto como un gris más oscuro, esa es la cría. Y eso también tiene solamente una cría. Esta tiene cría y esta tiene cría también. Las tienen ahí pegadillas. Pero están estas otras especies, hay varias especies en el mundo que pueden llegar a tener, bueno, incluso hasta 4 crías, pero a veces cuesta mucho que logren sobrevivir porque precisamente imagínate lo que es cargar con 4 crías, pero en este caso son del género Lasiurus. Género Lasiurus tienen más de una cría, entonces en este caso esta hembra tiene 2 y esta otra aquí también tiene 2, ¿verdad? Y lo interesante es que entonces la mayoría de las hembras tienen los pezones así como debajo de la axila. Entonces las crías se pegan y se aferran ahí, ¿verdad? Y solamente tienen un par de pezones, uno a cada lado. En cambio, los del género Lasiurus tienen varios pezones, ¿verdad? Hasta 4 en total. Entonces, son especies bien interesantes. Y bueno, aquí en el caso anterior, aquí estaban perchando, pero aquí ya se ve donde el esfuerzo tan impresionante que tienen que hacer para poder volar con su cría, ¿verdad? Y las crías tienen que aferrarse de una manera u otra a la mamá y les voy a mostrar cuál es una de esas formas de aferrarse a la mamá. Esto es un video que tomamos en lo que se llama una jaula de vuelo, que es un encierro de sarán, y nosotros hacemos experimentos ahí con murciélagos y en este caso no nos habíamos dado cuenta, pero este animal que van a ver volando es una hembra que tiene a su cría pegada. Entonces, vamos a ver, aquí viene volando y ven que tiene algo guindando ahí, tum, tum, esa es la cría. Y esa cría está mordiendo el pezón de la hembra para poder sostenerse y, bueno, y no caerse durante el vuelo, ¿verdad? ¿Lograron ver bien el video o lo paso de nuevo? Si quiere lo pasa otra vez porque eras que se ve como pegadillo. Ok, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ah!
Voy a salirme un toque, es que si no, ya me deja verlo. Ahí está volando. Bueno, espero que hayan podido verlo. Yo tengo Por lo una menos ahí se pregunta, le vio la pelotita gris. Adelante, Bueno. Cris. es de si todas las especies mantienen el mismo periodo de gestación de la cría y cuando ya están así, o sea, nacen, ¿cuánto tiempo duran para que ya puedan volar? Sí, esa es una muy buena pregunta. El periodo de gestación varía, incluso porque los murciélagos tienen, tienen una adaptación que pueden atrasar o sea, como su periodo reproductivo. O sea, en el momento, por ejemplo, las hembras pueden copular, pero no, los espermatozoides no fecundan el óvulo inmediatamente, sino como que se quedan latentes, digamos, ¿verdad? Hasta que eventualmente se produce el óvulo y se puede dar la fecundación. Eso es una de las estrategias que pueden usar. Lo otro es que puede que se dé la fecundación inmediatamente después de la cópula, pero que no se implanta el óvulo. Entonces, al no implantarse en la placenta, no se desarrolla inmediatamente. Entonces, puede quedarse también como esperando un poco. Y la última es que puede que se implante el óvulo, pero el proceso de desarrollo del feto es mucho más lento, ¿verdad? Entonces, todos esos retrasos reproductivos ayudan a que las hembras puedan copular en una época del año que tal vez es apropiada para esa actividad, pero que puedan tener las crías mucho tiempo después y que las crías logren nacer en una época adecuada, ¿verdad? Una época que hay más disponibilidad de alimento, por ejemplo. Entonces puede variar bastante. Yo diría que entre, no sé, 2 o 3 meses hasta 6 meses, por ejemplo. Puede que ande un poco ahí el periodo de gestación. Luego, el, el periodo también que ellos pueden tardarse para empezar a volar también varía mucho. Por ejemplo, yo he estudiado dos especies, una de las especies que se refugian debajo de estas plantas que modifican como tienditas de campaña, ¿verdad? Entonces, estos que viven en tiendas de campaña, por ejemplo, la hembra tiene a su cría y ya unas 2 o 3 semanas después ya la cría puede empezar a volar. Mientras que otra especie con la que yo estoy trabajando que se mete dentro de que tienen unas ventosas muy bonitas, este murciélago de ventosas, las crías empiezan a volar como hasta más o menos unos 2 meses después de haber nacido. Entonces, sí tarda mucho, mucho. Es una gran diferencia incluso en especies que tienen tamaño muy parecido. Entonces, sí, sí cambia bastante. Incluso también el periodo de lactancia puede que sea o bastante cortito, ¿verdad? Unas poquitas semanas o pues ya después bastante tiempo. Básicamente cuando la cría empieza ya a volar, eh, la madre empieza a ir quitándole un poco la leche, ¿verdad? Sí, buena pregunta. Gracias. Gracias. Ujú. Bueno, lo otro que también es bastante interesante es de lo que se conoce como la expectativa de vida. Y en el caso de los murciélagos es una expectativa de vida bastante grande, ¿verdad? El promedio anda por ahí de 16 años, por lo menos de las especies que se conoce, ¿verdad? Que claro, no, tampoco son muchas. Y bueno, puede que ande entre 5 y más de 40 años. Yo creo que el récord está ahorita como en 42 años, que lo tiene esta especie de Myotis brandi. Y es lo interesante de los murciélagos es que, o sea, normalmente lo que se sospecha es que los mamíferos más pequeñitos viven menos tiempo y los más grandes viven más tiempo. Pero en los murciélagos ese patrón se rompe completamente. Entonces, uno pensaría que sí, ¿verdad? Que tienen una vida así como los ratoncillos, que tienen un montón de crías súper rápido y viven tal vez 2 años o algo por el estilo, pero no. Y de hecho los murciélagos tienen digamos, lo que se llama una historia de vida bastante lenta también, ¿verdad? Tienen solamente una cría por año, muy rara vez tal vez 2 crías. Luego, eh,
sí, bueno, es solamente una cría y luego las crías a su vez muchas veces tienen que esperar varios años para ya poder madurar y tener sus crías a su vez, ¿verdad? Entonces sí es bastante diferente y anómalo, digamos, las historias de vida de murciélagos. Y bueno, aquí hacemos un cambio más al tema de de qué se alimentan los murciélagos. Y luego después de esto, pues sí, ya con esta información, un poco lo que hemos visto, hablamos de, bueno, cuáles son los papeles que juegan los murciélagos en los ecosistemas, un poco esa idea. Entonces, les voy a mencionar, bueno, de esto que se llaman los gremios alimenticios, o sea, cuáles son los grupos, ¿verdad?, de los que se pueden alimentar los murciélagos. Y bueno, ahí se les llaman insectívoros o más recientemente les dicen también artropodívoros porque comen artrópodos incluyendo arañas y otros, ¿verdad? No solamente insectos, pero normalmente se les considera como un grupo grande a los que se alimentan principalmente de insectos. Entonces, lo que hago es, bueno, en este caso les muestro un video de un murciélago que se viene acercando a una polilla, ¿verdad? Las polillas son una presa muy importante de los murciélagos. También para que vean cómo usan el uropatagio para cazarlo. Lo usan como una cuchara y luego se meten el murciélago al hocico para poder ya matarlo y seguírselo comiendo. Bueno, muchísimas especies también se alimentan de frutas, aunque de insectos es la gran mayoría de especies en el mundo se alimentan de insectos. Algunas otras, pues entonces se alimentan de frutas, ¿verdad? Los murciélagos llegan a los árboles o las plantas que están con frutos, toman el fruto y normalmente se llevan el fruto a otro lugar que quizás es más seguro para poder terminar de comérselo, ¿verdad? Terminar de masticarlo. Y muchas veces lo que hacen es mastican, le sacan los jugos y luego botan las fibras que son más difíciles de digerir y no son tan nutritivas. Entonces, y bueno, eso implica un costo, ¿verdad? Estar cargando tanta fibra y necesariamente es un costo. Entonces, por eso muchas veces se deshacen de estas fibras. También se alimentan de néctar, entonces, si recuerdan, les había enseñado algunas fotografías de murciélagos con los hocicos muy largos y tienen las lenguas sumamente largas. Y esas son adaptaciones importantes para poder tener acceso a muchas de las plantas que producen néctar y que tienen características que son, digamos, apetecibles o atractivas para los murciélagos. También puede que se alimenten de vertebrados. Aquí les pongo un par de fotos de especies que encontramos en Costa Rica. La de la izquierda es Tracopsirosus, que es una especie de murciélago que se alimenta de varias presas, incluyendo a las ranas, ¿verdad? Y luego Vampirum spectrum, que también es una especie que encontramos en Costa Rica, bueno, en América en general, es la especie de murciélago más grande de América y se alimenta de, entre otras cosas, pues algunos vertebrados, incluyendo aves y otros murciélagos también. Aquí también, bueno, les muestro un video de otra especie también que se alimenta de vertebrados y en este caso es el murciélago pescador. Entonces mete sus patitas en el agua después de detectar la ondulación de un pez en la superficie y entonces y es de casi que especialista, digamos, en comerse los peces, aunque puede ser que también se alimente de algunos insectos que están en la superficie del agua. Bueno, hay otras especies también, una de las más importantes que es el vampiro, ¿verdad? El famosísimo vampiro, que se alimenta exclusivamente de sangre y hay 3 especies en el mundo. Todas están en América, las 3 las tenemos en Costa Rica. Y aquí también un video del murciélago vampiro común que se está acercando a sus presas. Entonces, además de que vuelan, son muy ágiles para caminar en el piso. Entonces, se acercan a alguna zona que ellos puedan identificar que es muy sensible, o sea, que tiene, digamos, es particularmente caliente. Y entonces, en ese sitio lo que hacen es hacer una heridita muy pequeña con los dientes, ¿verdad?
con los dientillos, y una vez que le hacen la herida, entonces ponen la boca muy cerca de la herida y empiezan a lamer la sangre que fluye y fluye, porque, o sea, la sangre no se coagula porque tienen en la saliva un anticoagulante. Entonces, ahí siguen lamiendo hasta que ya están bastante llenos e incluso llegan a estar tan llenos que les cuesta mucho volar después. Y bueno, en este tema ya les hablé un poco de qué es lo que ellos se alimentan, ¿verdad? Pero bueno, y cuando uno piensa en los recursos esenciales para un organismo, para un animal, normalmente uno piensa, bueno, en el agua o en el alimento, ¿verdad? Pero hay otros recursos también muy esenciales, y en este caso obviamente para los murciélagos, y son los que son los sitios de refugio, ¿verdad? Los sitios de refugio, por ejemplo, este termitero, ¿verdad? Estas termitas viven en un refugio que les permite, digamos, poder huir de potenciales depredadores, ¿verdad? O los refugios también les permiten a los animales, digamos, guarecerse en caso de la lluvia o fríos muy extremos también, ¿verdad? Y también estos refugios son lugares muy adecuados para que los animales en general puedan, por ejemplo, realizar actividades importantes como criar a los juveniles. En el caso de los murciélagos, se conocen varios sitios de refugio que ellos utilizan, ¿verdad? Y de hecho, los murciélagos pasan más de la mitad de su vida en estos refugios, ¿verdad? No solamente pasan todo el día, sino que incluso durante la noche, cuando no están forrajeando, no están comiendo los murciélagos, ellos van y se resguardan en sus refugios, ¿verdad? Entonces, bueno, los murciélagos en general hay muchas especies que utilizan cavidades en árboles para refugiarse, ¿verdad? Cavidades pueden ser simplemente un huequito pequeño, ¿verdad? O puede ser un árbol hueco totalmente, ¿verdad? Los árboles huecos son sitios muy atractivos para que los utilicen diferentes especies de murciélagos, ¿verdad? También entre las cavidades en rocas, ¿verdad? Agujeritos pequeños, pueden refugiarse varias especies. En las ramas de los árboles puede que también vivan varias especies, incluyendo estos lasiurus que les dije que tenían más de un bebé por nacimiento, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, algunos de los refugios más conocidos son las cuevas. Y bueno, y también ahí como escondidos debajo de las hojas, ¿verdad? También hay unos refugios que son tal vez como un poquito menos conocidos. Esta especie de murciélago que les muestro acá es una especie que se llama Queribula harwicki, que vive en el sureste asiático. Y ellos utilizan de refugio una estructura que tienen algunas plantas que son carnívoras, del género Nepenthes. Entonces, esa estructura que ven ahí tiene abajo el líquido, digamos, que esta planta utiliza para matar a los insectos que quedan atrapados en esta estructura. Entonces, los murciélagos pues simplemente entran al refugio y se sujetan en el borde de esta estructura y ahí se quedan refugiándose, ¿verdad? Libres, digamos, o bastante lejos de los líquidos eh, que son, digamos, relativamente tóxicos para muchos animales, ¿verdad? Entonces, este es un refugio que es bastante interesante. Otro refugio que es interesante es el que usan muchas especies que tienen ventosas o, bueno, que son las hojas tubulares que se están desarrollando en las plantas como las heliconias, las calateas o los bananos también, ¿verdad? Es un sitio donde pueden refugiarse varias especies. También otras especies puede ser que se metan dentro de los espacios, después de que se rompe el bambú, entonces se hace como una abertura en el bambú y hay varias especies que podrían esconderse ahí adentro. Hay otras especies que excavan la parte inferior de varios termiteros y ahí también se refugian. Y bueno, también los que construyen las tienditas de campaña y se meten ahí debajo y son estructuras pues relativamente duraderas. Entonces van a ser como los únicos gráficos, los poquitos gráficos que les voy a mostrar bueno, cuáles son las ventajas de los refugios en murciélagos. Y bueno, se ha estudiado, es un tema que se ha estudiado bastante y en este caso a mí me parece interesante ver, es una
un trabajo que se hizo. En la imagen de la derecha, todo lo que se ve en blanco es como una imagen de cómo se vería, o sea, del interior de una cueva. Entonces, el interior de la cueva es de izquierda a derecha, es cada vez más profundo, ¿verdad? Entonces, uno va caminando en esa cueva. Voy a poner el puntero. Entonces, la cueva, este es el exterior de la cueva y uno va caminando. Y aquí, donde se ve todo esto en amarillo, es el sitio donde viven los murciélagos. Entonces, ellos hicieron un estudio para ver, por ejemplo, cuál era la temperatura en cada uno de estos puntos aquí y los puntos donde están las colonias de murciélagos. Entonces, lo que ellos vieron es que, digamos, esta es como la profundidad de la cueva en metros. Entonces, en la parte más externa de la cueva, que es donde está el cero, la temperatura puede que cambie mucho durante el día. Entonces, todas estas rayitas negras representan temperaturas en ese sitio externo en la cueva, ¿verdad? Entonces, la temperatura fluctúa mucho, digamos, durante el día, y eso seguramente es un trabajo que se hizo en Norteamérica, ¿verdad? Entonces, conforme se calienta y se enfría el día, también se calienta y se va enfriando la cueva. Pero conforme se va uno metiendo más y más uno profundo en esa cueva, hay mucho mayor estabilidad de temperatura. Entonces, eso es una ventaja bastante importante de los refugios, en este caso de las cuevas que usan los murciélagos. Y bueno, este tipo de ventaja no va a ser el caso para muchos de los tipos de refugios que ya les enseñé, ¿verdad? Las cuevas son particularmente únicas en eso. Y lo otro también es que los refugios les dan mucho más humedad a los murciélagos. La humedad es muy, muy importante para los murciélagos, ¿verdad? Por ejemplo, este gráfico lo que hace es enseñar aquí abajo cuál es la humedad relativa en diferentes cuevas, y lo que hace es mostrar cuál es la supervivencia de los murciélagos en sitios que son, bueno, como más estables en términos de humedad o menos estables, ¿verdad? Esto simplemente lo que quiere decir es que entre mayor es la humedad relativa en una cueva, por ejemplo, los murciélagos pueden sobrevivir mucho más. Y es que los murciélagos tienen como mucha superficie y además la respiración es tan húmeda, ¿verdad? Que pierden mucha agua constantemente cuando están en el refugio. Entonces, para que ellos puedan sobrevivir más adecuadamente, necesitan utilizar refugios que también sean bastante húmedos. Bueno, y entonces los refugios no solamente es un sitio donde los murciélagos descansan, puede que ellos hagan otras actividades además de descansar, que es la primera que uno siempre asume que están realizando, ¿verdad? Puede ser que también estén constantemente acicalándose, ¿verdad? Se estén limpiando ellos mismos y estén limpiando a otros compañeros del grupo. También puede ser que sean los sitios donde principalmente se da la lactancia, ¿verdad? Incluso hay muchas especies que se llevan a sus crías a volar cuando salen a comer, pero hay muchas especies que dejan a sus crías en los refugios, en las cuevas, por ejemplo. Entonces las hembras regresan y ahí es donde, digamos, le dan leche a esas crías cuando regresan. Puede ser que también muchas especies copulen en los refugios y que además se den muchos procesos de aprendizaje, ¿verdad? Que son bastante importantes también en murciélagos. Glory, Chris Ajá. tiene una pregunta, creo. ¿Ah, sí? Chris, Y es que una vez yo vi que un gato capturó un murciélago, pero lo capturó del pasto, del suelo. Y a mí me Ajá. sorprendió porque yo decía que como un murciélago iba a estar en el pasto, en el suelo. Entonces quería que me contara qué tan común es ese refugio. No, el pasto no es para nada común. Puede ser que ya, si ya estuviera herido o Ajá. sí, sí, sí. Pero Ah, no, miras que yo sepa nunca se utiliza, ¿verdad? ok, muchísimas gracias. Claro, con gusto. Bueno, entonces, a mí esta imagen me gusta mucho porque hay unas especies de murciélagos que son como que se cobijan con sus alas, son muy bonitos. Entonces, esta es como la imagen demostrando que, bueno, sí, muchas especies lo que hacen es descansar en sus refugios, ¿verdad? Otras especies, bueno, esa es una especie de murciélago blanco que nosotros tenemos en OSA.
de la especie Diclidurus albus, y que bueno, el que está aquí a la derecha es la mamá y el del otro lado es la cría, ¿verdad? Entonces ahí está, pues claro, cuidando a su cría, pero también pues bastante a menudo la mamá o la cría consume leche, ¿verdad? De la mamá. Y bueno, eso es bueno, espero que más o menos se vea ahí bien, ¿verdad? Eso es un video que lo que muestra es una cópula. Lo que ven aquí conectado al murciélago es un transmisor que se usa para localizar, digamos, a estos animales. Y el animal que tiene el transmisor es un macho, el que está arriba. Y la otra que está aquí abajo es una hembra. Y la hembra tiene aquí pegadito a su cría. Hay algo bastante interesante que, bueno, que se da en muchas otras especies de mamíferos, que es que al principio del año, la hembra tiene a su primera cría del año y esa, justo después de tener esta cría, entra de nuevo al estro, ¿verdad? Entonces es lo que se llama un estro posparto y es que simplemente ya está lista para empezar a copular 1 o 2 días después de que nace su primera cría. Entonces lo que vamos a ver es el macho acercándose a la hembra para copular y bueno, el proceso de cópula en esta especie, ¿verdad? Entonces primero llega el macho a oler a la hembra, la acerca, y luego ya empieza a copular. Hasta que el macho se sujeta de la hembra nada más y entonces los tres se caen. Bueno, Qué chiva, Glory. ¿verdad? Qué bonito. Sí, demasiado bueno, la pobre aguantando todo, ni le quitan ni la hembra encima, ni la cría y ya la tienen ahí, qué pecado. ¿Sí? Ay, Voy a interrumpir para la foto. sí. Ah, bueno, pues déjame dejarte compartir. Ya. Espera que aquí se está conectando la tocaya, entonces, para ver si le da chance también de que De aparecer. salgamos todos en la foto, sí. Pues casualmente les voy a pedir que enciendan las cámaras, como ya Así. saben, ¿verdad? Entonces, peinémonos y todas esas cosas. Muy bien, David. Presente, y ahorita estoy en hora del trabajo, pero como estoy agarrando. Ok, ya casi, ya casi. A ver, chiquillos, si encienden las cámaras los demás, ¿no? Para tomar la fotillo. Bueno, ahí va, a la cuenta de 1, 2, 3. Ay, Jessica acaba de encender la cámara. Ahí va otra. 1, 2, 3. Oh, No vi quién, güey. Ya la última. 1, 2, 3. Porque es que encienden la cámara. Ya enciéndala todas. Todos. 1, 2, 3. Listo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya no interrumpo más. tranquila, no hay problema. Bueno, no quedan ahí preguntas pendientes que podamos resolver mientras estamos en estas, o sigo. En el chat no hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna. Siéntase en total libertad de abrir. Profe, Hola. ¿por qué los murciélagos odian la luz del sol? ¿O en qué consiste eso? Que buscan lugares oscuros. No, en realidad no es que tengan ningún tipo como de aversión o odio, digamos, a la luz, es que entre más se vean, son más susceptibles a que sean depredados, ¿verdad? Que llegan, pues un depredador pueda verlos. Entonces, es principalmente eso, es el miedo a ser comido. Profe, Ajá. y en esa misma línea, por eso es que entonces se dice que es uno de los grupos más exitosos. Sí, en realidad sí, ¿verdad? Porque no, claro, encuentran ese refugio donde es muy difícil para los depredadores comérselos
y entonces eso les permite, claro, ahora seguirse reproduciendo y seguir invadiendo, digamos, sitios nuevos en los que tampoco son demasiado susceptibles a depredación. En cambio, los ratoncitos son, bueno, son presas súper fácil, aunque ellos también, pues obviamente se refugian, pero sí, el hecho que los ratoncillos están caminando sobre el suelo, donde se los pueden comer serpientes muy fácilmente u otros depredadores, entonces los hace menos exitosos, digamos, ¿verdad? Glory, por acá hay otra pregunta también de Aarón que dice que a él le gustaría saber por qué buscan algunos lugares dentro de las casas para refugiarse. Sí, eso es principalmente porque nosotros en nuestra invasión cada vez mayor de territorios naturales, los empezamos a dejar a ellos sin posibilidades de refugio. Entonces, por ejemplo, hay un grupo bastante grande de murciélagos de la familia Molossi, de que igual, bueno, hablamos mañana. Ellos necesitan las cavidades de los árboles, de árboles bastante grandes, ¿verdad? Y de cada vez van encontrando menos conforme vamos talando los bosques y entonces no tienen sitios donde vivir, o sea, tienen su alimento, pero no tienen refugio. Y entonces nuestras casas son los sitios perfectos porque cumplen muchos de los mismos requisitos de esas cavidades en los árboles. Y dice Aarón que si además existe alguna manera de controlarlos si están dentro de la casa. De eso podemos hablar tal vez mañana, ya cuando vamos cerrando sobre bueno, podemos hablar de eso un poquito al final también, hoy mismo. Sí, porque si yo tuviera que decir cuál es la pregunta que me hacen la gran mayoría del tiempo las personas, siempre es cómo hago para sacarlos de la casa. Entonces, es una pregunta complicada. Entonces, voy a terminar con esto de la charla y si quieren, entonces retomamos un poco eso al final. Yo también tengo una pregunta. Ajá. Con esto de sacarlos de la casa, mi pregunta es con respecto, bueno, a las enfermedades que pueden transmitir, porque al menos yo aquí en mi oficina, que está hecha prácticamente así, abierta, de madera y zarán, una construcción muy rústica, ellos se meten, ¿verdad?, entre la madera y el zarán. Y yo los dejo, simplemente ellos aquí viven y no me molestan, y ya como eso de las 7 de la noche, 8 de la noche, ya ellos empiezan a salir, ¿verdad? Y empiezan a volar aquí alrededor y hay, bueno, yo les abrí un huequillo, entonces van afuera y regresan y entran. Entonces, yo me he acostumbrado mucho a ellos. Y la verdad, hasta ahora yo no me he enfermado de nada y no me ha pasado nada, pero me imagino que ellos también tienen mucho tiempo de estar aquí, entonces es como muy, tal vez muy poco probable que ellos, no sé, eh, tal vez adquieran alguna enfermedad que me vayan a contagiar, no sé, no creo. Entonces en algún momento sí tengo esa pregunta, porque a mí no, la verdad no me molestan, pero si fuese que realmente fueran un riesgo para la salud, uno de los humanos y tal vez los perros, no sé, entonces tal vez como esa duda. Sí. Yo siempre cuando alguien me pregunta eso, yo casi siempre les digo, digamos, si los murciélagos tuvieran un alto riesgo de transmitirle una enfermedades, las personas que trabajamos con murciélagos, que nosotros nos llamamos los murciélagólogos, seríamos personas que estamos constantemente enfermas y tendríamos enfermedades exóticas rarísimas, ¿verdad? Constantemente. Y yo no conozco ningún investigador de murciélagos que se haya contagiado alguna vez de murciélagos. Y yo te digo que o sea, que a veces somos un poquito asquerosos nosotros. Yo a veces estoy trabajando con murciélagos y ellos me defecan en la mano, me orinan, me bañan, a veces de orines, algunas veces he estado sacando murciélagos de una red y la orina me cae en la cara, ¿verdad? He estado en cuevas que los murciélagos, o sea, me están cagando toda la cara, ¿verdad? Y yo nunca he padecido ninguna enfermedad, bueno, ¿verdad? Enfermedades raras, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de la transmisión de una enfermedad es extremadamente rara. Eso sí, o sea, eso es un buen punto de que podemos hablar ahora porque después para que no se nos olvide, que como todos los mamíferos, a uno le muerde cualquier mamífero y uno tiene que ir a vacunarse contra la rabia. O sea, el mismo caso es con murciélagos, el mismo caso es con cualquier mono, mapaches, ardillas. Si a uno lo muerde un mamífero, tiene que vacunarse contra la rabia porque todos los mamíferos son capaces de tener ese virus. Entonces, pero ¿para qué va uno a agarrar un murciélago? O sea, si uno tiene que tener Profesora,
Y la otra Ajá. consulta que tenía es con todo este tema ahora del COVID y todo eso, que le achacaron la culpa al murciélago, ¿verdad? ¿Qué se sabe de las presiones con respecto a este animal y la especie en todo lo que va del 2020 para acá? Es decir, con toda esta cuestión los rumores del virus que provienen de un murciélago, no han agarrado de repente en algunas partes del mundo, o sea, no se sabe si los han empezado como a eliminar o algo así, porque yo Sí. me lo imaginé en un momento, ay, si están culpando al pobre bicho, ya me imagino las campañas, ¿verdad? Para eliminarlo. Sí, en varios países se ha hecho eso, se han matado murciélagos en sus refugios. Sí, el problema es que nosotros, o sea, muchas personas siguen transmitiendo miedos falsos para algo que realmente, o sea, el que el murciélago sea digamos, como el hospedero de muchos de estos grupos de virus, no necesariamente implica que los murciélagos están causando un riesgo adicional o mayor que cualquier otro animal en transmitirnos enfermedades de que son peligrosas, ¿verdad? Y yo creo que es que lo que pasa es que murciélagos se ha estudiado más de lo que debería, o sea, más de lo que se ha estudiado en otros mamíferos, ¿verdad? O en otros grupos de animales. Se ha estudiado y se ha estudiado, entonces, porque en no sé qué murciélago encontraron ciertos virus, entonces la gente estudia más y más y más y siempre los estudian en murciélagos. Entonces hay un sesgo, digamos, que se estudia más de lo que debería y entonces, y además, bueno, esa información no se ha manejado adecuadamente porque no fue un murciélago el que le pasó la enfermedad, o sea, por lo menos no hay nada de evidencia sobre eso, o sea, que pasó el virus del COVID, ¿verdad? Pero entonces sí, siempre hay que tener mucho cuidado y bueno, en este caso, además de que nosotros, o sea, los murciélagólogos estábamos viviendo una pandemia terrible que no podíamos ir al campo, de la ansiedad que hemos pasado todos, me imagino que la mayoría de ustedes también, ¿verdad? De tener que estar encerrados en la casa. Encima de todo, vivir la ansiedad tan terrible de que hay gente que está odiando cada vez más y dañando cada vez más a los animales que nosotros queremos tanto, que estudiamos con tanto esfuerzo, ¿verdad? Eso sí, eso representó una fuente de ansiedad bastante grave para la mayoría. Entonces, como este tipo de esfuerzos para mí son muy importantes, ¿verdad? Como se llama, digamos, de bioalfabetización, precisamente con la idea de que la gente aprenda a conocer y que conociendo empiece a respetar y querer, ¿verdad? Muchos grupos. Sí, bueno, Muchas gracias, profe. Gracias. con gusto. Bueno, voy a seguir apagando mi cámara. Okay. Ok, entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el papel de los murciélagos en los ecosistemas? En eso vamos a trabajar un poquito. Entonces, les voy a hablar de varias partes, ¿verdad? Del control de poblaciones, de la dispersión de semillas, polinización y, bueno, cómo pueden los murciélagos también utilizarse como fuente de abono, ¿verdad? Entonces, lo primero es en la parte de control poblacional, los murciélagos, este es tal vez uno de los temas que se ha estudiado más, porque como la mayoría de los murciélagos son insectívoros, entonces es un tema que se conoce bastante, incluso se le ha dado como un valor monetario a esa función en el control de insectos plaga que cumplen los murciélagos. Entonces, muchos de esos trabajos se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay muchísimas, bueno, miles y miles de hectáreas sembradas de maíz y el maíz pues sufre de varios parásitos, ¿verdad? Que lo que hacen es las larvas alimentarse de las mazorcas, ¿verdad? Entonces claro que las arruinan mucho como se ve aquí en esta imagen. Lo interesante, bueno, y en este caso la función de los murciélagos es que los murciélagos no es que se alimentan de las larvas, sino que se alimentan de los adultos y, bueno, al alimentarse de los adultos, entonces no permiten que los adultos depositen sus huevos en las mazorcas y entonces que las larvas no los destruyan, ¿verdad? Y la otra parte que es importante también que, bueno, que entiendan, digamos, de esta dinámica es que muchas de las especies que se alimentan de estas polillas son especies que viven en cuevas y que son cuevas que contienen a, no sé, millones de individuos, ¿verdad? Entonces, son este montón de murciélagos que están consumiendo
un insecto que es potencialmente plaga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se han hecho varios estudios para entender cuál es la función de los murciélagos en este proceso de control de plagas? Entonces, lo que en la mayoría de los casos se hace es que se hacen encierros, ¿verdad? No sé si ven aquí hay una red, bueno, una red que cubre una cierta área de una plantación y bueno, el resto del área de la plantación se deja sin cubrir. Entonces, cubren esas plantas para saber, bueno, y la red es suficientemente gruesa para que puedan entrar las polillas, pero pequeña, digamos, y no pueden entrar los murciélagos. Entonces quedan áreas donde pueden llegar los murciélagos y áreas donde no pueden llegar los murciélagos. Entonces, a partir de esos estudios, lo que se sabe es que la presencia de los murciélagos, que se ve aquí en la imagen arriba, es muy dañina para las polillas, ¿verdad? Entonces la polilla no puede depositar sus larvas y entonces al no tener larvas, o sea, si tuviera las larvas, eso dañaría las mazorcas, pero como los murciélagos se alimentan de los adultos, pues ya no hay larvas disponibles y entonces las mazorcas salen bastante saludables. Entonces los murciélagos juegan este papel importante como en estas interacciones, eliminando al parásito que es la larva de estas polillas, ¿verdad? Entonces, básicamente, los murciélagos aumentan muchísimo la cantidad de mazorcas sanas, ¿verdad? A partir de estos experimentos que ellos hacen con los encierros. Y lo más importante es que ayudan a que entonces se reduzca el uso de los agroquímicos. Obviamente los agroquímicos, además de que son bastante caros, pues son pues, bastante dañinos, no solamente para los humanos, sino para un montón de otras especies, ¿verdad? Entonces, los beneficios de estos murciélagos, ¿verdad? Al reducir este insecto plaga, se pueden traducir más o menos en un ahorro de $7,88 por hectárea, ¿verdad? Bueno, se sabe que la área del maíz a nivel mundial es más o menos de 108 millones de hectáreas. Y entonces eso se traduce en un beneficio de los murciélagos económico de unos 851 millones de dólares, digamos, anualmente. Entonces, esto es un ahorro en términos de la reducción de la aplicación de agroquímicos, que es bastante importante. Esto, bueno, no solamente representa, como les digo, un ahorro económico, sino también en términos de la contaminación que estamos generando a partir de los agroquímicos. En otros estudios también se ha hecho algo parecido, pero se hace más como en lo que se llama sistemas agroforestales, ¿verdad? Tal vez en plantaciones de café. Y se hacen estudios en los que se pueden poner estos encierros o estas mallas para evitar que lleguen murciélagos o evitar que también lleguen pájaros, ¿verdad? Entonces se hizo un estudio para ver si la llegada de los murciélagos era más eficiente para eliminar plagas que la llegada de los pájaros, ¿verdad? Entonces, lo que se encontró bueno, en varios estudios que se han hecho sobre esto es que el número de artrópodos que pueden ser potencialmente plaga para las plantas de café es mucho mayor cuando se excluye a los murciélagos. O sea, si hubiera murciélagos en esas parcelas, la cantidad de artrópodos que pueden ser plaga, bajaría bastante. Entonces, en muchos de estos estudios lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, los murciélagos insectívoros reducen hasta el 84% de los insectos plaga en estos sistemas agroforestales. Lori, por Ajá, aquí hay unas preguntas. Bueno, ajá. una pregunta de Luis que dice que en las fincas de ganado, ¿cómo controlan cuando muerden el ganado y a los caballos? ¿Cómo controlan los de los vampiros? Bueno, hay varios programas en Costa Rica que pueden, bueno, que pueden llegar a untarle lo que llaman un vampiricida, digamos, a varios individuos. O sea, son personas que son expertas, saben identificar el vampiro, el animal que es problemático, y bueno, les untan este veneno, ¿verdad? Pero eso no se ha demostrado realmente que sea eficiente en matar las poblaciones de vampiros, ¿verdad? Sí, eso es como lo que yo sé como que es lo más tradicional, ¿verdad? Yo no, la Igual. verdad. Okay. Ajá, No, dale, no, perdón. tranquila. No. No, que Chris decía que ya se le respondió, pero tal vez si nos amplía un poquito más
que con los estudios de control de plagas, Cris preguntaba si solo se habían hecho en maíz, pero vos nos estabas enseñando lo del café. No sé si Ajá. conoces también en otros o es en general, por ejemplo, ese porcentaje en todos los cultivos. No, este se basa, sí, este porcentaje, digamos, se basa en un estudio que se hizo en estos cultivos de café. Entonces, tendría que buscar a ver si se han hecho otros, en otros, sí, en otros cultivos, pero no estoy totalmente segura, la verdad. Sí, Ok, gracias. ok. Bueno, y bueno, también en esto de control poblacional, bueno, pongo estas imágenes aquí de otros mamíferos, ¿verdad? Pero realmente no es que los murciélagos se alimenten de estos mamíferos tan grandes, pero digamos, uno puede hablar de comunidades diversas. Por ejemplo, en este caso podemos hablar de una comunidad de mamíferos que se alimentan del néctar de la balsa, ¿verdad? Entonces, en estas comunidades a veces puede ser que alguna de estas especies se vuelve dominante, ¿verdad? Sobre otra. Entonces, el papel de un depredador en mantener estas comunidades lo más diversas posibles es realmente muy importante. Llegan, por ejemplo, un potencial depredador que es el Vampirum spectrum, este murciélago, ¿verdad? El más grande en toda América. Este murciélago puede estarse alimentando tal vez de otras especies que son sumamente abundantes y entonces mantiene como niveles similares en las comunidades, digamos, de sus potenciales presas, las mantienen en niveles similares y entonces se siguen manteniendo comunidades cada vez más diversas. Si muchas veces cuando se eliminan los depredadores, por ejemplo, qué sé yo, en Norteamérica, por ejemplo, se eliminaron los pumas o se eliminaron los jaguares. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hay muchas especies que se vuelven sumamente abundantes, por ejemplo, los venados. Entonces, tal es el punto que los venados son tan abundantes que entonces causan accidentes en las carreteras o se terminan alimentando de muchas plantas en cultivos y se termina siendo una plaga porque se eliminaron esos depredadores que son como los depredadores de niveles más altos, ¿verdad? Entonces, en este caso, entonces muchos depredadores, bueno, por ejemplo, este Vampirum spectrum podría también cumplir esos papeles en mantener comunidades diversas, ¿verdad? En muchos otros organismos. Y bueno, otro papel que es también importante de los murciélagos es que son dispersores de semillas bastante eficientes, ¿verdad? Hay bastantes especies, por ejemplo, que se alimentan de ficus, como el de Centurio senex, este de arriba. Y bueno, muchas veces ingieren una cantidad bastante grande de semillas, entonces esas semillas, esta especie, por ejemplo, empieza a defecarlas en el vuelo y crecen árboles de ficus que eventualmente después son utilizados por un montón de otras especies, incluyendo, por ejemplo, el mono araña, ¿verdad? Otras especies también que consumen frutas y defecan una altísima cantidad de semillas son los del género Carolia, ¿verdad? Que se alimentan de las plantas de Piper. Y este es un género bastante importante y bastante interesante porque las plantas de Piper son plantas pioneras que muchas veces son las primeras en llegar a los sitios deforestados como este de aquí abajo. Entonces, los murciélagos, como pueden volar en este tipo de lugares, empiezan a defecar muchas de esas semillas y las plantas de Piper empiezan a crecer acá e inician las diferentes etapas de sucesión y que puede entonces dar lugar eventualmente a un bosque, ¿verdad? Esto es particularmente importante, ¿verdad? Porque bueno, en este gráfico lo que se muestra es de diferentes partes en el mundo cuál es el porcentaje, digamos, o cuál es el estado de muchos de los sitios naturales que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, la parte verde más oscura, lo que muestra es, digamos, bosques primarios, luego la que es como gris es bosques en regeneración y el que es como, no sé, el de la derecha, el verde más claro, son plantaciones. Entonces, no sé si ustedes logran apreciar que en la mayoría de las regiones en el mundo, lo que hay son bosques en regeneración, ¿verdad? Estos bosques en regeneración, muchas de esas primeras etapas de regeneración se dan
gracias a la acción de muchos de estos animales que ayudan a distribuir plantas pioneras, por ejemplo, los murciélagos. Entonces, es importante que ellos sigan haciendo este servicio ecosistémico para que eventualmente esos bosques en regeneración se conviertan en bosques primarios. Y bueno, hay algunas razones que son importantes también, de verdad, por qué a veces cuesta tanto que esos bosques inicien sus etapas de regeneración, y especialmente aquí en los trópicos, ¿verdad? Muchas veces se sabe que los suelos en las zonas tropicales tienen muy baja fertilidad, por ejemplo, ¿verdad? O que hay condiciones climáticas severas que pueden impedir el establecimiento de las plántulas. Y lo otro también, pues que pueden existir barreras a la dispersión de semillas. Y esto es un tema muy importante que tiene que ver mucho con murciélagos, ¿verdad? Cuando hay barreras muy fuertes para la dispersión de semillas, los murciélagos y otros animales que dispersan semillas no pueden realizar esa función. Entonces, muchas veces lo que se ha planteado hacer es el establecimiento de corredores biológicos, ¿verdad? Para que los animales puedan, no sé, murciélagos y aves puedan volar en estos sitios y dispersar las semillas, ¿verdad? Que pueden ser corredores biológicos naturales o también pues algunos artificiales pueden crearse, ¿verdad? Pero lo otro también es que muchas veces cuando existen refugios en medio de pastizales, por ejemplo, esos refugios pueden ser muy atractivos para varias especies que sean buenas dispersoras. Por ejemplo, no sé, una ceiba que está en medio de un pastizal y a esa ceiba puedan llegar diferentes especies de pájaros y los pájaros defecan y en sus heces pueden venir algunas semillas que ayuden a reiniciar el bosque en esos lugares. En el caso de los murciélagos, digamos, es un tema que se los comento porque son varios proyectos que hemos estado haciendo a lo largo de los años sobre el utilizar refugios de los que ya les dije, ¿verdad? Que eran sumamente importantes para los murciélagos. Tratar de poner estos refugios en sitios donde los murciélagos han perdido sus refugios naturales, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos utilizar estos cajones, ¿verdad? Que son refugios artificiales, entonces quizá los murciélagos, muchos de esos que son frugívoros, podrían estar llegando a los refugios y entonces al llegar ahí podrían defecar alrededor y entonces iniciar esos procesos de regeneración del bosque, ¿verdad? Entonces, se han hecho varios estudios sobre este tema de los refugios artificiales y cómo ellos pueden atraer colonias de murciélagos. En este caso, este dibujo de abajo es como una fotografía desde abajo, digamos, por el huequillo del refugio. Todas estas son colonias de murciélagos y son colonias de una especie que es frugívora, esa que les enseñé de Carolia, que se alimenta de las píper. Entonces, pueden llegar hasta unas 5 especies de murciélagos frugívoros y nectarívoros y bueno, otras especies ahí adicionales que podrían utilizar estos refugios. Bueno, se pueden hacer de diferentes materiales, ¿verdad? Y lo interesante es que se da un aumento de semillas alrededor de los refugios, ¿verdad? De hasta unas 69 especies de plantas y muchas de ellas de especies pioneras. Entonces, realmente este tipo de recursos podría ser bastante útil si uno quiere tratar de ayudar en esos procesos de regeneración para que eventualmente pues esos bosques degradados o esos sitios degradados, pastizales por ejemplo, puedan regenerarse totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros hemos montado algunos refugios con diseños diferentes, ¿verdad? Esta soy yo aquí en la camiseta celeste, que pusimos varios refugios y como ven aquí es, pues, es una zona como de pastizal, pero los refugios los ponemos debajo de los árboles para que no se les caliente mucho y lleguen más murciélagos, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso es un grafiquillo que muestra cuántos meses pasaron desde que los colocamos los refugios y cuántos murciélagos fueron llegando a todos los refugios que pusimos, ¿verdad? Entonces, estos y los colores de las rayas representan digamos, el tipo de dieta que tienen principalmente esos murciélagos. Entonces, los primeros que llegaron son los murciélagos que se alimentan de insectos, ¿verdad? Y eventualmente, ya después de que pasaron algunos meses,
ya empezaron a llegar especies que se alimentan de néctar y especies que se alimentan de frutas, ¿verdad? Entonces, si uno quisiera tratar de implementar este tipo de recursos para que lleguen murciélagos a ayudar en la regeneración de los bosques, pues se pueden tratar de establecer algunos de estos. Igual no tienen que ser tan grandes como este que pongo acá, pero... Lori, una Ajá, consulta. ajá. Digamos, por ejemplo, estos refugios tenían luz para atraer insectos o no. No. No, no, en realidad tienen que ser muy oscuros, sí. Entonces está todo el cajón, todo sellado y solo tiene una abertura pequeñita en uno de los lados. Entonces, digamos, los murciélagos salen, comen afuera y nada más se meten aquí. Y bueno, y muchas veces que se meten al refugio, se meten con sus presas, ¿verdad? Porque entonces para que no sean tan susceptibles a la depredación afuera, entonces se meten y se guindan del techo. Entonces ahí eso sí, es un recurso que les gusta bastantillo. Ok, otra pregunta de Chris. Dice que si en un mismo refugio viven al mismo tiempo diferentes especies. Ajá, sí. Sí, de hecho, puede, por ejemplo, los que se alimentan de frutas y néctar, bueno, incluso hay uno que se alimenta de insectos que es bastante tolerante, ¿verdad? Entonces puede que haya 3 especies diferentes, una que se alimenta de insectos, otra de frutas y otro de néctar, por ejemplo. O los de frutas y néctar puede que también vivan juntos. Hay una especie que es como un poquito más grande, que se alimenta de insectos, que esa no. Cuando está esa, está solita, ¿verdad? Entonces eso depende mucho de como los niveles de agresividad que tenga cada especie. Bueno, Gracias. ajá. Y bueno, esta imagen la pongo porque un poco la idea de estos refugios que nosotros establecimos es para tratar de ayudar a estas áreas que tal vez ya fueron abandonadas, ¿verdad? En términos, bueno, ganaderos y que bueno, muchas veces como tienen pasto y otras plantas que son extremadamente agresivas, que no dejan que crezcan muchas otras, pues estos refugios se pueden utilizar para ir ayudando, digamos, a que se reduzcan estas barreras a la dispersión de semillas y que bueno, pueda ayudar en ese proceso que sean los bosques más naturales posibles, ¿verdad? Y bueno, en términos generales siempre se dice que los murciélagos son muy buenos dispersores de semillas. Yo diría que bueno, hay un poco de debate alrededor, que no, tampoco tiene uno que casarse con la idea de que los murciélagos son los mejores en este proceso, pero sí son bastante buenos por varias razones, ¿verdad? Una de esas, bueno, es su capacidad de vuelo, hace que, digamos, desde donde están las plantas que tienen los frutos, que los animales que vuelan puedan llevar esas semillas mucho más lejos de las propias plantas, digamos, que producen el fruto, ¿verdad? Entonces, simplemente esa capacidad de vuelo ya de por sí es bastante buena para que puedan llevar las semillas más lejos. Eh, entonces, esto de que comen los frutos y defecan las semillas muy lejos de la planta madre es una de las tantas razones que los hace buenos dispersores. Lo otro también es que cuando los murciélagos se alimentan de una fruta, bueno, ingieren muchas de esas semillas y al ingerirlas, las heces, o sea, en el proceso de digestión, pues eliminan mucha de esa pulpa y la pulpa muchas veces puede ser muy dañina porque puede albergar una muy alta cantidad de hongos y otros patógenos que pueden dañar a las semillas. Entonces, ella al remover la pulpa reduce la mortalidad por el ataque de hongos, porque cuando se deja la pulpa puede que resulte algo así, ¿verdad? La semilla muere por contaminación de varias especies de hongos. Entonces, esa remoción de la pulpa es bastante importante en este proceso de dispersión de semillas. Lo otro también es que los murciélagos, a diferencia de muchas especies de aves, cruzan muy fácilmente zonas abiertas, ¿verdad? Entonces, al cruzar esas zonas abiertas, pues pueden durante el vuelo ir defecando y que en esas cacas, digamos, haya una buena cantidad de semillas. Entonces, eso es otra ventaja que tienen los murciélagos, por ejemplo, a diferencia de muchas especies de aves. Bueno, los murciélagos también son muy buenos polinizadores y de hecho muchas plantas son polinizadas casi que exclusivamente por murciélagos, entre algunos incluidos varias especies de agave, ¿verdad? Incluso hay algunas plantas que tienen adaptaciones muy específicas para atraer murciélagos, como esta planta del género Margravia, que tiene una hoja modificada y es como
como si fuera una antena parabólica, y entonces los murciélagos cuando están ecolocalizando, el sonido como que entra a esta antena parabólica y rebota de cierta manera que los murciélagos pueden encontrar muy fácilmente las inflorescencias de esta especie particular. Entonces tienen una asociación muy cercana entre esta especie de murciélago, bueno, esta planta y varias especies de murciélagos. Y bueno, muchas especies de murciélagos, o sea, las plantas están también adaptadas que tienen una cantidad de polen bastante grande y quedan totalmente amarillos después de haber llegado a alimentarse del polen de una planta. Y bueno, también con esta posibilidad de que los murciélagos viajen distancias muy grandes y que además crucen zonas abiertas, entonces forman básicamente un puente que puede realizar cruces, digamos, entre individuos de plantas que están en lugares diferentes, ¿verdad? Entonces podrían hacer intercambio genético, ¿verdad? Entre zonas de bosque, cruzar zonas abiertas y después entrar a otras zonas de bosque. Entonces mantiene como esa unión entre las poblaciones de las plantas que es bastante importante. Entonces realizan esta acción que se llama polinización cruzada. Bueno, y esta especie de Leptonictris hierbabuena, que es una especie que se alimenta casi, o sea, muy particularmente de diferentes especies de agave, ¿verdad? Que tiene esta distribución más como de Centro y Norteamérica. Y bueno, que es una especie que es importante, ¿verdad? Porque ha permitido, digamos, que se dé la distribución de varias especies de agave que son importantes para la producción de tequila. Entonces, obviamente cumplen también una función importante en esta actividad económica. Y bueno, también las colonias de murciélagos podrían ser importantes fuentes de abono, no necesariamente que nosotros vayamos a colectar las heces para utilizarlas en nuestros cultivos, pero sino muchos árboles huecos como este grande que está aquí a la derecha arriba. Estos árboles albergan colonias grandes, por ejemplo, esta es una colonia de vampiros y los vampiros tienen heces que son muy ricas en nitrógeno. Entonces, al ser esas heces muy ricas en nitrógeno, pueden ayudar a nutrir este árbol y el árbol utiliza mucho de esa fuente de nitrógeno para su propio crecimiento y desarrollo. Esta especie que les había comentado, ¿verdad? Que se refugia en estas estructuras de estas plantas carnívoras, pues es interesante porque las heces de este murciélago son extremadamente importantes para esta planta, tanto así que la planta ya dejó de utilizar tanto el recurso de insectos para alimentarse y ahora el principal complemento de nitrógeno que utiliza esta planta se los da las heces de los murciélagos. Y bueno, ya para ir finalizando, entonces, quería recalcarles un poco de por qué son tan interesantes los murciélagos, ¿verdad? Que son mamíferos que tienen habilidades únicas y que son bastante importantes para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. Y entonces, eso es un poco lo que quería demostrarles con la charla de hoy. Y bueno, la próxima mañana estaría hablándoles un poquito más del tema de diversidad y conservación. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahí adicional que quede pendiente. Había quedado pendiente lo que habláramos bueno, no sé si es que esto lo incluyo mañana en la clase de conservación, sobre cómo, el tema de cuando están en las casas. Porque bueno, eso es un tema que siempre es bastante importante, ¿verdad? Entonces, sabiendo que los murciélagos no son necesariamente organismos asquerosos que nos van a transmitir enfermedades, entonces también que ustedes pongan en perspectiva como esa relación de costo y beneficio, ¿verdad? Que si uno tiene una colonia pequeñita de murciélagos en la casa de uno, eso realmente no es algo que sea necesariamente perjudicial para nosotros si les estamos ayudando pues a un grupo de animales que está, bueno, o sea, se considera malo por la mayoría, por una cantidad muy grande de gente, y entonces podemos aportar nuestros inquitos, digamos, para poder ayudarles un poco. Cuando ya termina siendo un problema, pues lo que siempre se
se sugiere es que se trate de, digamos, de cerrarles el acceso a la entrada, digamos, de las casas, pero eso tiene que hacerse casi desde el puro principio, ¿verdad? Cuando uno diseña una casa, tratar de que no tengan, digamos, ninguna entrada. eh, bueno, que eso yo sé que a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Y Glory, por aquí Cris tiene la mano levantada. así, sí, quería tratar de terminar eso, pero sí está bien. Si quieres pregúntame, Cris. Lo mío es que ya como desde hace 1 o 2 años está haciendo como avistamientos de murciélagos también, así como lo que hace uno de pajarear, pero ahora con murciélagos. Pero mi pregunta es si es muy difícil en campo, porque usted nos dice que hay muchas especies por medir el tamaño del dedo o del brazo. Ajá. Entonces en campo este tipo de actividades es difícil de hacer así como a ojo y más en la noche. Si vieras que en la noche cuesta bastantillo. Es a veces tal vez algunas especies que tienen como alguna característica muy particular, ¿verdad? Que uno pueda decir, bueno, sí se puede identificar, pero no es tan fácil. Yo lo que había estado pensando, porque Helen me había comentado que ustedes como que se les asigna algún tipo de tarea, entonces esa tarea tendría que ver un poco con esa idea de hacer como avistamientos, digamos, entre comillas, ¿verdad? Este, pero esos avistamientos o esa observación de murciélagos, creo que, o sea, se puede hacer durante el día y se haría, digamos, en refugios. Entonces, no sé cuál ha sido como la tónica un poco de las tareas que se les ha dejado, pero lo que yo quería sugerirles es que tratáramos de hacer, o sea, que ustedes tomaran alguna fotografía de algún refugio que ustedes han visto o conocen, digamos, de murciélagos y que, bueno, ojalá se puedan ver los murciélagos, porque entonces eso nos ayudaría también como a que ustedes vean que a veces puede que sea fácil, dependiendo del refugio, uno dice, bueno, en este tipo de refugio solamente se encuentran estas especies, y mientras que en otros casos puede que sea un poco más complicado. Pero bueno, por ahí era como mi sugerencia de tarea. No, súper bien. Es que ya me tienen que yo soy la mala. Entonces, por eso puse la carilla riendo. Sí, pues en realidad, digamos, yo sé que es poquito tiempo y que todos tienen labores y demás, pero igual si lo pueden hacer de aquí a mañana, igual sí, yo creo que es una buena oportunidad. Y como siempre, nos envían ahí la foto como evidencia. Igual mañana, entonces también les damos como un espacio para que nos cuenten cómo fue pues la búsqueda de los refugios también y lo que encontraron, ¿verdad? Porque puede ser que algunos encuentren muchos o no encuentren nada, ¿verdad? Entonces eso también es parte de, pero sí, siempre es importante la tarea. Sí, y puede ser porque a veces puede que sea un refugio que ellos utilizan de vez en cuando, pero que no están ahí necesariamente. Entonces, si se ven rastros, por ejemplo, si es les voy a dar una pista, ¿verdad? Una tiendita de campaña, pues se puede ver la tiendita mordida y todo, y eso, digamos, de cierta manera es un rastro de que ahí hubo un murciélago, y eso es un potencial refugio. Entonces, porque yo sé que a veces sí, con poquito tiempo cuesta mucho de lograr fotografiarlos. Pero si alguno tiene incluso de alguna, bueno, sí, alguna foto que quisiera enseñarnos para que yo se las identifique, pues eso es algo adicional que podríamos hacer, ¿verdad? Excelente, Gloria, muchas gracias. No Ujú. sé si también tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario. Yo, Y Maru, luego Zoeida. Adelante, Maru. sí, con los murciélagos que yo tengo aquí en mi casa, mira, porque mi oficina prácticamente es un refugio, un mega refugio, porque es muy Ajá. grande. Sí, ellos, ok, están cumpliendo todo un servicio ambiental. Eh, yo también podría mejorar las condiciones de aprovechamiento o sea, de la presencia de ellos aquí donde yo estoy. En sí, se pueden utilizar tal vez algunas acciones de cultivos que se puedan aprovechar de los murciélagos, porque al menos ellos, yo reviso aquí
las entre paredes y el lugar, y aquí cacas de ellos no hay, o sea, ellos no despejan aquí. Ajá. O sea, vienes a dormir. Y curiosamente salen de noche, van, comen, y creo que por lo menos son bastante limpios, ¿verdad? Pero sí, si hubiera alguna otra actividad de repente para mejorar la estancia de ellos, al mismo tiempo que yo me pueda aprovechar de algún servicio que ellos normalmente hagan. Sí, digamos, a veces lo que uno puede sugerir es que se planten, bueno, valga la redundancia, plantas, ¿verdad? Que ellos puedan utilizar como alimento, ¿verdad? Ya sea como para néctar o para, incluso también como frutas, ¿verdad? Algunos árboles frutales, incluso la guayaba, puede que ellos lleguen a comérsela, los marañones les gustan, yo los he visto varias veces ahí donde llegan. Y bueno, hay muchas otras plantas sí, que se podrían utilizar para tratar de atraerlos. También algunas que tengan flores, la reina de la noche, por ejemplo, es una que les gusta polinizar también. Entonces, en términos de alimentos, eso podría ser, o el refugio, pues si vos realmente quisieras fomentar que estén ahí en tu casa, pues puedes cubrirle un poquito más el refugio, o sea, no taparle la entrada, ¿verdad? O la llegada, digamos, que sea más difícil, pero tal vez taparlo de más sol, ¿verdad? O puede ser que vos digas, sí quiero que ellos utilicen un refugio, pero no quiero que estén en mi casa. Entonces, otras de las cosas que se han estado tratando de promover es que ese tipo de refugios artificiales, como el que yo les enseñé, eso se pongan en el jardín de la casa de uno, ¿verdad? Ese específicamente es para ciertas especies, pero también hay diseños que se pueden utilizar para otras especies. Por ejemplo, insectívoras, ¿verdad? Si vos querés que consuman más insectos alrededor de tu casa, pues se pueden buscar diseños específicamente para algunas especies. En las especies que consumen muchos insectos son de esas que viven en los techos precisamente, ¿verdad? Los que viven en el techo son insectívoros buenísimos. Entonces, esa es son otras posibilidades. Sobeida. Buenas tardes, ¿cómo están? No, Hola. triste, yo no sabía que la clase era hoy y mi hija se adueña del teléfono mientras doy comida a los animales y eso, y qué pena, yo sinceramente me conecté muy tarde, pero increíblemente interesante, me duele haberme perdido, pero sé que ahí queda la grabación, ¿verdad? Sí. Yo tengo en el techo, mi casa el cielo raso es artesanal, entonces el huequito que tienen para entrar es con, ¿cómo le explico? Donde, los huequitos del zinc, digamos, las onduladas del zinc, por ahí Sí. se meten, sé que están ahí, no sé exactamente cuáles, pero sí ellos bajan, cuando pongo una banana, les dan gusto con los bananos maduros, ¿verdad? Ellos ahí. Ajá. Y sé que están porque, bueno, de hecho vi uno, una vez se cayó uno, mi casa es de 2 plantas y quedó golpeado, lo echamos en una cajita, pero igual se nos murió. Entonces, yo soy chapa, no sé qué especie es, ¿verdad? Y no se me ocurrió como preguntar, hacerle foto y eso. Pero sí sé que están ahí, hacen bastante ruido. Y de hecho, bueno, mi esposo dijo, hace poco nos fumigaron la casa y entonces él preguntó cómo se podrían sacar, que no se les haga daño. El muchacho dijo, no, ese químico no les va a hacer a ellos absolutamente nada y de hecho no se puede, donde ellos están no les va a afectar. Entonces, de ahí ahora que tú dices que no hay que tener preocupación, miedo, porque siempre sí tenía ese miedillo, ¿verdad? Ese recelo, como muy miedo que sé que las caquillas no van a pasar por el cielo raso, pero de ahí uno nunca sabe un orine o algo, ¿verdad? Sí, no. Pero esa era mi preocupación. Y sí, ahí están en el techo, hacen un ruidazo en la noche que no jugando. Los Donde oís salen y entran. como chillando. Pi, 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 pi. Y Sí, como que correcto. caminan también. Tuc, 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 tuc. Ajá, Ok. sí. Esos son insectívoros. Entonces, los que te están llegando a Ajá. comer banano viven en otro lugar, tienen refugio En en otro otro lugar. lugar. Ok, Exacto. qué interesante, ¿ves? Sí. Muchas gracias. Con gusto. Estoy hablando con el micrófono apagado. No sé entonces si tienen alguna otra pregunta, comentario. Si no, entonces, Emanuel.